Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo sigue igual. El mismo techo, el mismo celular, las mismas notificaciones, las mismas preocupaciones. Nada ha cambiado afuera, pero algo adentro. Sí, no es algo que puedas explicar fácilmente. No es tristeza exactamente, no es enojo. Es más silencioso que eso, más incómodo. Es una sensación de vacío, como si todo lo que haces no tuviera realmente sentido. Sigues avanzando, cumpliendo, respondiendo mensajes, haciendo lo que toca hacer. Pero en el fondo, hay una pregunta que empieza a aparecer cada vez más seguido. ¿Para qué? ¿Para qué trabajar tanto? Si no te llena, ¿para qué esforzarte? Si no sabes hacia dónde vas, ¿para qué seguir? Si todo se siente igual. Y lo más peligroso es que puedes vivir así durante años, sin darte cuenta, sin cuestionarlo realmente, solo avanzando, en piloto automático. La mayoría de las personas nunca se detiene a enfrentar esa pregunta, porque hacerlo incomoda, porque hacerlo implica aceptar algo difícil, que tal vez nunca elegiste la vida que estás viviendo, que simplemente la fuiste aceptando, poco a poco, sin darte cuenta. Te dijeron qué estudiar, qué camino seguir, qué es éxito, qué es estabilidad, y sin cuestionarlo demasiado, avanzaste, como todos, pero llega un punto donde eso deja de ser suficiente, donde cumplir ya no llena, donde avanzar, sin dirección, empieza a pesar. Y es ahí donde una idea puede cambiarlo todo. No es una frase bonita, no es motivación vacía, es una idea incómoda, pero real. Una idea que no nació en la comodidad, sino en el dolor, en la soledad, en la lucha interna de alguien que se atrevió a cuestionarlo todo. Esa idea viene de Friedrich Nietzsche. Entonces, Nietzsche no fue un hombre exitoso en el sentido tradicional. No tuvo reconocimiento en vida. No tuvo multitudes escuchándolo. De hecho, durante gran parte de su existencia, fue ignorado. Imagínate dedicar tu vida a pensar, a escribir, a intentar entender el sentido de todo, y que prácticamente nadie te escuche. Pero eso no era lo más difícil. Su cuerpo tampoco estaba de su lado. Sufría dolores constantes, migrañas intensas, problemas de visión. Había días en los que simplemente no podía funcionar. Y aún así, seguía escribiendo, seguía pensando, seguía intentando entender algo que la mayoría evita, el sentido de la vida. Porque cuando todo va bien, es fácil no preguntarse nada. Es fácil distraerse. Es fácil seguir la corriente. Pero cuando el dolor aparece, cuando la incomodidad se vuelve constante, ya no puedes ignorarlo. Y fue ahí, en ese punto, donde Nietzsche llegó a una conclusión brutal. No todos los sufrimientos son iguales. No todos los dolores pesan lo mismo. Y no es porque unos sean más intensos que otros, sino porque algunos tienen sentido y otros no. Esa es la diferencia invisible, pero determinante. Una persona puede levantarse todos los días cansada, trabajar horas, sentirse presionada y aún así sentirse viva, mientras otra, con menos carga, menos presión, menos exigencia, se siente vacía. No es la situación, es el significado, es el porqué. Nietzsche lo entendió de una forma directa, casi cruda. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No significa que el dolor desaparece, no significa que la vida se vuelve fácil. Significa que el sufrimiento deja de ser inútil y eso cambia todo, porque el problema no es que la vida sea difícil, el problema es no saber. ¿Para qué estás soportando esa dificultad? Ahora, quita a Nietzsche de la ecuación y mírate a ti, tu rutina, tu trabajo, tus decisiones. Pregúntate algo, sin filtro. ¿Estoy haciendo esto porque realmente quiero o porque así es como debe ser? Porque hay una diferencia enorme y la mayoría nunca la cuestiona. Te enseñan a seguir un camino, pero no a elegirlo. Te enseñan a cumplir, pero no a preguntarte por qué. Y cuando no eliges, terminas viviendo en automático, sin dirección real, sin propósito, solo cumpliendo. Y eso, tarde o temprano, pesa. Al principio no se nota. De hecho, puede parecer que todo está bien. Tienes estabilidad, tienes rutina, tienes una vida normal. Pero hay algo que no encaja, algo que aparece en los momentos de silencio, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido. Ahí es donde aparece la verdad. Y esa verdad no siempre es cómoda, porque implica aceptar que tal vez llevas tiempo viviendo una vida que no elegiste realmente, y eso duele. Pero hay algo aún más peligroso que ese dolor: ignorarlo, porque ignorarlo no lo elimina, solo lo aplaza, y mientras más lo aplazas, más crece, más se acumula, más pesa, hasta que un día ya no puedes ignorarlo. Y entonces llega la pregunta inevitable:
¿para qué estoy viviendo? No qué estás haciendo, no cuánto ganas, no qué tan ocupado estás, sino ¿para qué? Y aquí viene la parte incómoda. Nadie va a responder esa pregunta por ti. Nadie. No existe una señal mágica. No existe un momento perfecto. No existe alguien que llegue y te diga exactamente qué hacer. Eso es tu responsabilidad. Y evitar esa responsabilidad también es una decisión, pero tiene un costo. Porque vivir sin propósito no se siente de inmediato. Es algo lento, silencioso, progresivo. Es levantarte sin energía, sin saber exactamente por qué. Es sentirte cansado, sin haber hecho algo que realmente importe para ti. Es avanzar, pero sin dirección. Y eso desgasta, no de golpe, pero constantemente, hasta que te acostumbras. Y eso es lo más peligroso, acostumbrarte a una vida que no te llena. Porque una vez que te acostumbras, dejas de cuestionarlo, dejas de buscar, dejas de intentar cambiarlo y simplemente aceptas. Pero aceptar no es lo mismo que estar bien. Nietzsche no proponía una vida fácil. No prometía felicidad constante, no vendía optimismo, proponía algo mucho más real, que si encuentras un propósito, incluso el dolor tiene sentido, que si sabes hacia dónde vas, el esfuerzo deja de ser una carga, que si tienes un porqué, el cómo deja de ser un problema, y eso cambia la forma en la que vives, porque entonces el cansancio ya no es solo cansancio, es parte del camino. El esfuerzo ya no es solo esfuerzo, es inversión. El dolor ya no es solo dolor, es transformación. Pero todo eso depende de algo, de que encuentres ese porqué. Y eso no es rápido, no es inmediato, no es cómodo. Implica cuestionarte, implica detenerte, implica incomodarte, implica ser honesto contigo. Y eso no siempre es fácil, porque a veces la respuesta no es la que quieres escuchar. A veces implica cambiar cosas, a veces implica soltar, a veces implica empezar de nuevo. Pero hay algo que debes entender: no encontrar tu propósito también tiene consecuencias, y suelen ser peores, porque una vida sin dirección no se siente como caos, se siente como vacío, y el vacío es más difícil de enfrentar, porque no grita, no explota, solo está ahí todos los días en silencio, así que la pregunta no es si la vida es difícil, la vida siempre va a ser difícil en algún nivel. La pregunta real es, ¿para qué estás dispuesto a soportar esa dificultad? Porque cuando encuentras eso, todo cambia, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque finalmente tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, deja de pesarte de la misma manera. Vuelve parte de algo más grande, algo que elegiste, algo que construyes, algo que vale la pena. Así que tal vez no necesitas más motivación, tal vez no necesitas más disciplina, tal vez lo que necesitas es claridad, porque sin claridad todo esfuerzo se siente vacío, pero con claridad, incluso el esfuerzo más duro se siente correcto. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo de esto resonó contigo, y eso es suficiente para empezar. No a tener todas las respuestas, sino a hacerte las preguntas correctas, porque al final, tu vida no se define por lo que haces, sino por el significado que le das a lo que haces. Y ese significado, nadie puede dártelo, tienes que construirlo.